Hoy trata de la resurrección de nuestro Señor Jesucristo. Tenemos ahí el título, ¿Por qué buscáis entre los muertos al que vive? Texto bíblico que está en el Evangelio de Lucas. Bueno, para hablar de la resurrección de nuestro Señor Jesucristo, vamos a leer, como siempre, la palabra de Dios, la Biblia. En Lucas 24:1 al 12, vamos a leer. Y siempre lo leemos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Dice así la palabra del Señor. El primer día de la semana, muy de mañana, vinieron al sepulcro trayendo las especias aromáticas que habían preparado, y algunas otras mujeres con ellas. Y hallaron removida la piedra del sepulcro, y entrando no hallaron el cuerpo del Señor Jesús. Aconteció que estando ellas perplejas por esto, he aquí se pararon junto a ellas dos varones con vestiduras resplandecientes, y como tuvieron temor y bajaron el rostro a tierra, les dijeron: ¿Por qué buscáis entre los muertos al que vive? No está aquí, sino que ha resucitado. Acordaos de lo que os habló cuando aún estaba en Galilea, diciendo: es necesario que el Hijo del Hombre sea entregado en manos de hombres pecadores, y que sea crucificado, y resucite al tercer día. Entonces ellas se acordaron de sus palabras, y volviendo del sepulcro, dieron nuevas de todas estas cosas a los 11 y a todos los demás. Era María Magdalena y Juana, y María, madre de Jacobo, y las demás con ellas, quienes dijeron estas cosas a los apóstoles. Mas ellos les parecía locura las palabras de ellas, y no las creían. Pero levantándose Pedro, corrió al sepulcro y, cuando miró dentro, vio los lienzos solos, y se fue a casa maravillándose de lo que había sucedido. Palabras maravillosas que da testimonio el evangelista Lucas acerca de la resurrección de nuestro Señor Jesucristo. Bueno, los 4 evangelios hablan de la resurrección del Señor, y algunos omiten algunos detalles, otros agregan otros detalles. Es muy interesante leer toda la lectura de los 4 evangelios para que así tomemos una idea más amplia de algunos aspectos importantes acerca de la resurrección de nuestro Señor Jesucristo. Voy a citar a un hombre que es muy conocido en el mundo hispano. Hemos leído mucho de él, se llama Samuel Vila. Él, hablando acerca de la resurrección de nuestro Señor Jesucristo, escribe: en ninguna parte de los rayos de la luz divina brillan con tanta gloria como sobre el mensaje de resurrección. Es inimitable, incontrovertible, incomparable y del todo indispensable para la fe de los santos. Es capaz de detener una guardia confundida y perpleja. Santifica una tumba prestada y proclama el Evangelio de la gracia. Hasta aquí la cita del doctor Samuel Vila. Ciertamente, hermanos y amigos, la resurrección de nuestro Señor Jesucristo es lo que da sentido a nuestra fe, y es la que asegura nuestra esperanza de una nueva vida. Esta doctrina es esencial para nuestra fe. Es tan importante esta doctrina que el apóstol Pablo dice que si nuestro Señor Jesús no hubiese resucitado, nuestra fe sería muerta, sería vana, no tendría sentido. Dice Pablo así: y si Cristo no resucitó, vana es entonces nuestra predicación, vana es también vuestra fe. Primera de Corintios 15:14.
Mis hermanos y amigos, hoy quiero hablar un poco del mensaje que nos da la resurrección de nuestro Señor Jesucristo. La resurrección de nuestro Señor Jesucristo prueba que la profecía bíblica es veraz y confiable. Los evangélicos, los cristianos, sabemos que la primera profecía que habla de la venida del Mesías está en Génesis 3:15. Después de haber dado la sentencia a Adán, a Eva, luego habla también la sentencia a la serpiente, que es el símbolo del diablo. Y el Señor le dice así: y pondré enemistad entre ti y la mujer, y entre tu simiente y la simiente suya. Esta te herirá en la cabeza y tú le herirás en el calcañar. Génesis 3:15. Ahí está la primera profecía que estaba prediciendo que el Altísimo iba a enviar un redentor a la humanidad para que lo liberara del pecado, de su poder y las consecuencias. ¿Por qué? Porque fue el pecado de nuestros primeros padres lo que trajo la maldición a toda la raza humana. El pecado rompió nuestra relación con nuestro Creador. Nos trajo la muerte y toda clase de dolor y calamidad a la humanidad. Pero nuestro grandioso Dios no nos abandonó y Él nos proveyó un Redentor para que nos redimiera o nos liberara de la horrible condenación a causa de nuestro pecado. Y ese Redentor es Jesús de Nazaret, nuestro bendito Salvador. Jesús es la simiente de la mujer que traería plena redención a toda la humanidad que crea en Él. Y traería también la derrota completa del diablo, el pecado y la muerte. La tumba vacía entonces nos grita a todas voces, a todos los seres humanos, que la profecía bíblica es veraz y digna de confianza. No solo en Génesis capítulo 3, verso 15, habla de que vendría el Redentor, el Mesías. También nos habla en la ley, también nos hablan los profetas, también nos habla en los salmos. Toda la palabra en el Antiguo Testamento señalaba que el Mesías, el Hijo del Dios viviente, se iba a hacer hombre para ser nuestro Redentor, y así sucedió. Y cuando Él resucita, o con su resurrección, demuestra que la profecía bíblica es veraz y digna de confianza. Nuestro Señor Jesús les enseñó a sus seguidores, a sus discípulos, en varias ocasiones, que Él sería crucificado, pero que al tercer día resucitaría. Al principio ellos no entendieron a profundidad lo que Él les decía, lo comprendieron hasta que Él resucitó. Esto confirma que la Biblia es la palabra autoritativa de Dios. Todas las escrituras, como dije anteriormente, del Antiguo Testamento, hablan de que Jesucristo es el Mesías, Redentor de la humanidad. Esto lo explicó nuestro Señor, como dije, a sus discípulos una y otra vez. Dice la palabra: entonces, comenzando por Moisés y por todos los profetas, les explicó lo que se refería a él en todas las escrituras. Lucas 24, 27. Jesucristo fue claro. Él les enseñó a los discípulos que Él era el cumplimiento de la profecía antigua de los santos profetas de Dios en el Antiguo Testamento, que Él era el que había venido a redimir la humanidad. Y cuando Él resucita, les dice a todos y a todo el mundo que la palabra de Dios es verdad. La tumba vacía nos confirma que Jesucristo es Dios con nosotros. Ustedes saben, hermanos, que
Hasta los amigos saben también que cuando se le da el anuncio a María, él fue clara la visión a María de que sería la madre del Redentor de la humanidad. Y el ángel del Señor le explicó que sería el Emmanuel, es decir, Dios con nosotros. Cuando Él resucita, demuestra que esto es verdad. ¿Quién podría vencer la muerte? Ningún ser humano, ninguna criatura celeste o humana podía redimir al hombre y quitar el poder de la muerte. Sabemos que la muerte es consecuencia del pecado y solo podía ser vencida si su causa fuera eliminada. Gloria a Dios que hubo uno que eliminó el pecado. Y ese que eliminó el pecado se llama Jesucristo, el Mesías, el Hijo del Dios Altísimo. Ha vencido y ha derrotado al pecado y a la muerte. Por tanto, la muerte quedó sin poder y cuando Él resucita, la venció para siempre. Juan el Bautista dijo de Jesús: el siguiente día vio Juan a Jesús que venía a él y dijo: he aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Juan 1:29. Los eruditos bíblicos, los que son entendidos en el griego, idioma en que fue escrito el Nuevo Testamento, dicen que ese texto, he aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo, dicen que habla así: es el que quita de raíz el pecado del mundo. Es que eso hace el Señor, de raíz quita el pecado del alma humana de aquel que en Él cree. Quita de raíz la causa de la muerte, el pecado. Por eso dice la Escritura: por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios. El pecado trajo la muerte. Usted sabe que todos los seres humanos tenemos cierto temor a la muerte. Y no nos gusta. ¿Por qué no nos gusta? Porque no fuimos creados para morir. Fuimos creados para vivir para siempre. Pero el pecado trajo la muerte. Entonces la muerte es intrusa en el ser humano. Por eso no nos agrada. Quisiéramos vivir para siempre. Y gloria a Dios que ahora podemos vivir para siempre después de la resurrección, porque Jesucristo resucitó. En la profecía del Antiguo Testamento está escrito: de la mano del Seol los redimiré, los libraré de la muerte. Oh muerte, yo seré tu muerte, y seré tu destrucción, oh Seol. La compasión será escondida de mi vista. El profeta Oseas, capítulo 13, versículo 14. Como humano, nuestro Señor Jesús murió, pero como divino, a la muerte derrotó. Es necesario aclarar que nuestro Señor Jesucristo no fue derrotado por la muerte. Es decir, a Él no lo mataron. Él entregó su vida voluntariamente para salvarnos. Y si usted lo duda, le cito la Biblia, palabras del mismo Señor Jesús. Por eso me ama el Padre, porque yo pongo mi vida para volverla a tomar. Nadie me la quita, sino que yo de mí mismo la pongo. Tengo poder para ponerla y tengo poder para volverla a tomar. Este mandamiento recibí de mi Padre. Juan 10, 17 y 18. Quiero recordar una vez más. El Señor Jesús no murió porque no se pudo defender. No, a Él nadie lo podía quitar la vida. Él voluntariamente entregó su vida para salvar a los seres humanos que se arrepientan y creen en Él. De manera entonces que podemos ver a Dios a través de Jesús. ¿Por qué? Porque Jesucristo vino para eso, para revelarnos
al Padre. Y como Él ha resucitado, ahora tenemos más confianza porque Él está vivo. El Señor le dijo a Felipe: tanto tiempo hace que estoy con vosotros y no me has conocido, Felipe. El que me ha visto a mí, ha visto al Padre. ¿Cómo pues dices tú, muéstranos el Padre? Hay mucha gente que cree que Jesucristo es un ángel, pero Él es más que eso. Es el Hijo del Dios viviente. El que conoce al Hijo, conoce al Padre. Y como Él resucitado, con toda confianza podemos decir que el que conoce al Santo Hijo de Dios, conoce al Padre. La tumba vacía también nos dice que la misión de redención de la humanidad se ha cumplido perfectamente. La redención de la humanidad se ha hecho posible para todos los seres humanos. Pero ¿cómo es eso? ¿Por qué la palabra posible? Repito, la redención de la humanidad se ha hecho posible y toda la humanidad podía ser salva. Pero digo esto de lo posible porque esta grandiosa salvación, que es tan poderosa, no puede salvar a los incrédulos. Oiga esto, a los incrédulos no puede salvar. La salvación obrada por Jesús en la cruz del Calvario alcanza a todos y todos podían ser salvos. El cielo es amplio para que puedan caber todos los seres humanos. El corazón de Dios es grande que ama a todos los seres humanos, pero no todos se salvan porque no quieren creer. Todos los seres humanos podían ser salvos, repito, pero no todos son salvos porque no todos creen. Les cito la Biblia. El que en Él cree no es condenado, pero el que no cree ya ha sido condenado porque no ha creído en el nombre del unigénito Hijo de Dios. Juan 3:18. En Juan 3:36 dice: el que cree en el Hijo tiene vida eterna, mas el que no cree al Hijo no verá la vida, sino que la ira de Dios está sobre él. ¿Cómo puede ver? Jesucristo quiere salvar a todo el mundo, pero no todos creen, no quieren creer. La tumba vacía anuncia que la muerte ha sido derrotada, y también el diablo y sus demonios. Jesús es el gran conquistador de la muerte. Por eso es el Rey de Reyes y Señor de Señores. La muerte ha perdido su poder sobre el creyente. Pero algunos dirán: ¿cómo es eso? Si los creyentes también mueren, ¿cómo es que la muerte no vence a los creyentes? Le explico. Es cierto, la muerte alcanza a los creyentes y a todo el mundo. Pero la diferencia es que el creyente, cuando muere, no es algo aterrador, sino que es gozo porque le conduce a los brazos de nuestro glorioso Salvador. Como dije al principio de mi mensaje, todos tenemos de alguna manera u otra temor a la muerte porque es algo que entró a la humanidad a causa del pecado. Pero ahora Jesucristo ha resucitado y ya ha derrotado la muerte, le ha quitado su poder. Ahora el creyente en Jesucristo, cuando muere, la muerte no lo conduce a las tinieblas, sino a la luz eterna, a los brazos del Señor Jesús. No así el incrédulo. El que muere sin creer en Jesucristo, la muerte lo conduce a las tinieblas, o sea, al infierno. Ahí está la diferencia. Y por último, la tumba vacía nos garantiza nuestra resurrección corporal y glorificada. ¿Cómo resucitó nuestro Señor Jesucristo? Él no resucitó en gases, como dicen algunos falsos profetas. Jesucristo resucitó corporalmente. Nuestro Señor Jesús, después de resucitado, se apareció a sus discípulos en varias ocasiones. Se apareció a más de 500 personas a la vez.
Sus seguidores nos testifican que lo vieron y lo palparon con sus manos. Los discípulos de él son testigos que después de resucitado anduvo con ellos por 40 días, comió y bebió delante de ellos y les enseñó acerca del reino de Dios. Todo esto lo atestiguan las Sagradas Escrituras y los testigos que son confiables, o sea, los santos apóstoles. La resurrección de nuestro Señor Jesucristo contesta a la pregunta que hiciera Job miles años antes. Job preguntó, si el hombre muere, ¿volverá a vivir? Job 14:14. Cuando nuestro Señor Jesús se levantó de la tumba, los mismos infiernos se estremecieron, porque ahora los creyentes en Cristo Jesús tienen garantizada su resurrección. Oh, si Jesús no hubiese resucitado, nuestra fe no tendría sentido. Pero gracias a Dios que Jesucristo se levantó de la tumba con poder y no pudo retenerlo la muerte, porque no puede retenerlo la muerte al Señor Jesús, porque Él es la vida, el poder. Como dijo él mismo, yo soy la resurrección y soy la vida. El que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. La tumba vacía nos anuncia la esperanza de aquel gran día, cuando las cosas serán hechas nuevas, todas. Y el que estaba sentado en el trono dijo, he aquí, yo hago nuevas todas las cosas. Y me dijo, escribe, porque estas palabras son verdaderas y fieles. Viene el día de un día especial, eterno, lleno de luz y de esperanza. Una vida donde no habrá dolor, no habrá angustia, no habrá miedo, sino una vida gloriosa, con una vida transformada. ¿Por qué? Porque Jesucristo resucitó. De manera que los cielos nuevos y nueva tierra, donde reinará la justicia perpetua, es real, porque nuestro Redentor ha resucitado. Los muertos en Cristo resucitarán primero, y los que estén vivos serán transformados en un abrir y cerrar de ojos y hechos inmortales. ¿Por qué? Porque nuestro Salvador ha resucitado, y si Él resucitó, nosotros también seremos resucitados y seremos transformados y tendremos un cuerpo semejante al cuerpo glorioso del Señor. Nuestro Rey viene pronto a reinar y pondrá a todos sus enemigos por estrado de sus pies. ¿Por qué? Porque Él ha vencido. Él ha vencido con su muerte expiatoria en la cruz y su resurrección. Toda esperanza está asegurada gracias a los resultados de la tumba vacía. Nuestro Señor Jesús no está enterrado, no es un monumento. Jesucristo está vivo hoy a la diestra del Padre, intercediendo por nosotros. Él es nuestro sumo sacerdote y está allá como nuestro precursor para que un día, cuando Él venga a llevarnos, estemos donde Él está. Y todo esto es verdad, porque Él en verdad ha resucitado. Gracias, Padre, por esta oportunidad que me dio. Gracias por su palabra, que me llena de esperanza, de aliento, de fortaleza en estos momentos difíciles. Señor, yo sé que su palabra lleva esperanza a los hermanos, a los que han perdido un ser querido, a los que están en la lucha contra la enfermedad, los que están tal vez tristes, Señor. Yo sé que esta palabra les ha llenado de esperanza. Yo ruego que bendiga, Padre mío, la vida de todos los que escuchen esta palabra. Despierta en su corazón la fe, la sed hacia tu palabra santa. Todo lo rogamos, Padre mío, en el nombre de Jesucristo. Amén.